Oremos. Buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias por todo. Señor, danos tu Espíritu para que podamos conformarnos a tu palabra de tal manera que pueda ser de utilidad para todos aquellos que puedan escuchar. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estaba diciendo que yo os había anunciado de que iba a tratar el método de Jesús y de Pablo para explicar la Biblia. Cómo llegan a explicarla de tal manera, mediante una metodología que tienen, para poder llegar a las personas. Antes de tratar ese tema, que lo trataré precisamente basándome en la palabra, me veo obligado a tratar antes un tema del Evangelio de San Juan, capítulo 4, el tema de la samaritana, el encuentro que tiene Jesucristo con la samaritana. ¿Por qué? Porque Jesucristo ahí emplea un método concreto para ganarse a esa persona. Y ese método es algo que nosotros vamos a tener que utilizar también cuando queremos entrar en contacto con los demás. Es un método de evangelización que emplea Jesucristo extraordinario. No tiene demasiado, ¿cómo diría yo? No es lo mismo que el tema que trataremos el próximo sábado, donde ahí veremos una metodología muy clara, pero sí que es una forma de llegar a la gente y es sencillamente conocer las necesidades que pueden tener los demás. Es decir, nosotros debemos de procurar aprender un evangelio y una metodología dentro de ese evangelio de acercamiento a la persona. Y evidentemente nosotros tenemos que expresarle algo práctico, algo que le sirva para su vida personal. Y entonces esto es lo que nos transmite precisamente el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Bien, os invito que vayáis ahí al capítulo 4. Vamos a empezar desde el versículo 1. Cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. De que le era necesario pasar por Samaria es evidente, porque para poder cruzar de Judea a Galilea o de Galilea a Judea era preciso pasar por Samaria, y algunas personas no pasaban por Samaria, sino que daban una vuelta y se iban por Perea, y entonces, lógicamente, se tardaba mucho más. El hecho de no pasar por Samaria era debido a los problemas que había desde el punto de vista de atracos o de personas que secuestraban a alguna persona, etcétera, cosas así. O sea que el tema de los atracos y de los secuestros no es de esta época, ya en aquella época ya existían. Bueno, entonces dice, vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, versículo 5, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Observen esta expresión que dice, vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Esta expresión, se sentó así, escrita, como dicen algunos, en el año 100 o en el año 110 que le dan al Evangelio de San Juan, es totalmente irrelevante. Es evidente que esta expresión nos está queriendo decir que el Evangelio de San Juan se escribió in situ y se escribió prácticamente después de la muerte de Jesucristo. Y Juan, en principio, está trasladando al escrito de un borrador lo que realmente está viendo que está ocurriendo. Y entonces nos transmite precisamente con esa expresión, se sentó así junto al pozo, que lógicamente
nosotros ahora nos tenemos que imaginar cómo era ese sentarse así junto al pozo. Y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Ya que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y ahora observen porque empieza un diálogo. Empieza un diálogo de cómo alguien está queriendo dialogar con Jesucristo porque nota algo raro ya desde el principio y cómo Jesucristo también nota algo raro desde el principio en la mujer samaritana. Y entonces la mujer samaritana lo primero que hace es sorprenderse de que un judío le pida a ella, mujer samaritana, además de ser samaritano, mujer, y que le pida un favor de beber, de que le diera de beber agua. Y lo dice aquí precisamente, en el versículo 9, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Observen que nos está expresando la mujer samaritana una situación social que había entre samaritanos y judíos. Judíos y samaritanos no se hablaban. Los samaritanos habían tenido ciertos problemas, en el sentido de que aceptaban el Pentateuco, pero habían mezclado el conocimiento de la palabra de Dios que le daba ese Pentateuco, lo mezclaban con otros asuntos religiosos de otras religiones. Es decir, habían sido sincretistas, habían unido ciertas ideas de unos, de otros, etc. Y entonces los judíos los tenían, lógicamente, como herejes. No podían realmente mezclarse con ellos. Y entonces aquí, aquella mujer se sorprende, porque Jesucristo, que es un hombre, no solamente rompe ese protocolo o esa no manera de acercarse a un samaritano, y menos a una mujer samaritana. No solamente rompe el protocolo, sino que además lo hace pidiendo un favor. Dame de beber. Vamos a comprobar que la mujer samaritana tiene una autoestima baja. Lo vamos a ver. Y Jesucristo, ante esta autoestima baja, que él ya puede observar en un primer momento, en un principio, cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana, y entonces ahí aparece un rasgo en la mente de esa mujer, pues de separatismo. Y dice Jesús en el versículo 10, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. Y aquí empiezan los problemas. Yo normalmente suelo titular esta temática que estoy tratando de este capítulo 4, la terapia de asociación de palabras y la curación de los sentimientos. Porque efectivamente estas dos cosas se dan en este capítulo 4. Una terapéutica, o sea, primeramente una terapia de asociación de palabras. Eso está reconocido dentro de la psicología actual. Tú vas asociando palabras de tal manera que tú buscas la reacción del otro y el cómo el otro se va enganchando a las palabras que tú dices y entonces en ese enganche va manifestando su problemática. Y entonces Jesús la está observando esa problemática. En principio, pidiéndole de beber, le sorprende tanto que la mujer samaritana le confiesa, pero ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y ahora Jesucristo cuando dice, si conocieras el don de Dios. La utilización de un condicional por parte de Jesús aquí es muy importante. El condicional no dice ni sí ni no. Dice, si conocieras. Vale, si lo conoces, me vas a responder de cierta manera.
Si no lo conoces, me vas a responder de cierta manera. Y yo voy a saber si conoces o no conoces a Dios. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Evidentemente, lo de si conocía el don de Dios o no, eso no está muy claro todavía. Pero que no conocía a Jesús, eso estaba súper clarísimo. Y entonces termina la frase Jesucristo con una expresión agua viva. Tú le pedirías a Él, dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Jesucristo empieza pidiendo un favor a la mujer samaritana sobre dame de beber. Ahora Jesucristo expone algo mediante un condicional. Si conocieras el don de Dios, tú le pedirías a Él. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Claro, la expresión agua viva tiene una connotación para la mujer samaritana y para el contexto en el que se está viviendo, pues muy imprescindible. Fijaros bien, primero, no suele llover demasiado en esa zona. Y cuando llueve, aparece el aljibe, que recoge el agua. La mujer samaritana estaba yendo a ese pozo, haciendo una serie de kilómetros para coger el agua. El agua que de alguna manera había ido a parar a ese pozo. Bien por una corriente subterránea que desconocía ella, o bien porque se alimentaba del agua de lluvia, cuando llovía. Evidentemente, el agua es un don de Dios. Y aquí Jesucristo está utilizando dos cosas que mezcla. Si conocieras el don de Dios, ¿pero de qué don de Dios me hablas? Y tú le pidieras a Él, y si le conocieras, al que te ha pedido de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Agua que corre, agua que fluye, agua que te permitiría no tener que venir aquí a hacer los kilómetros que haces para coger el agua. Evidentemente, Jesucristo, con estas expresiones de agua viva, y si conocieras el don de Dios, y si conocieras quién es el que te pide, dame de beber, lógicamente tiene un segundo plano de comprensión. Que la mujer samaritana en un principio no lo capta, pero que después lo va a captar. Ahora, en un primer momento, interesada por la propia agua, la mujer samaritana le dice, pero vamos a ver, versículo 11, tú no tienes con qué sacarla, el agua, y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes el agua viva? Y ahora observen, porque la mujer samaritana no es que cometa un error, sencillamente expresa una realidad espiritual, una realidad religiosa, una realidad de mi religión es más importante que la tuya o la tuya es más importante que la mía. Fíjense lo que dice. ¿Acaso eres tú mayor, versículo 12, que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Es decir, que rápidamente, ante la expresión del agua viva que Jesucristo le presenta, lógicamente, ese pozo de Jacob, que existía desde la época de Jacob, no tenía agua que corriera o que fluyera, era un agua que se recogía de la lluvia. Y entonces la mujer samaritana le dice, de una manera pragmática, le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio esta agua y que nos dio este pozo para beber? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Acaso la religión que representa Jacob, la religión que representas tú, pudiéndome dar un agua viva, un agua mejor que la que yo puedo recoger de aquí, de este pozo, ¿eso qué representa?
¿Que eres más importante que Jacob, el fundador de mi religión? Jesús le responde, versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Evidentemente Jesucristo ha pasado ya de un plano puramente físico a algo mucho más profundo. También era profundo lo del agua viva, pero no se podía entender todavía lo que pretendía Jesucristo decir con esa expresión. Pero ahora cuando le está diciendo, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed ya jamás, y será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Evidentemente la mujer, versículo 15, le dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Había entendido la mujer samaritana que Jesús había pasado a este segundo plano? Yo creo que sí. Pero la mujer samaritana, curioso, se quiere curar en salud. Y dice, hombre, si esta agua que tú me estás ofreciendo, llegando a entender que la mujer samaritana estaba entendiendo el segundo plano del agua. En principio, la metáfora del agua es usada en esa época y es usada en esa zona como una metáfora de don de Dios. Y entonces, claro, el que trae agua es porque Dios de alguna manera lo ha dirigido, aunque sea agua física. Evidentemente Jesucristo mezcla el tema del agua física con algo distinto, con algo más. Y entonces le dice, Señor, versículo 15, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Evidentemente, si ella ha entendido que se está refiriendo a dos tipos de agua, esta forma de responder es la mejor. No le está rechazando. El que ella pueda estar entendiendo que se trata de un agua viva, es decir, que da vida eterna, además de dar salud en un primer momento, no lo está rechazando y, por otra parte, le está diciendo una necesidad auténtica que ella tiene. Necesito agua para no tener que venir a buscarla aquí. Y si esa agua me cumple los dos aspectos, es decir, el aspecto que tú me estás queriendo decir con lo de salte para vida eterna, pues estupendo. Pero que no me falle el primer punto, que es el que no tenga que venir aquí a sacarla. Jesús, al hacer este cambio brusco que hace en este versículo 16, cuando le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Este cambio brusco, por parte de Jesús, nos está queriendo decir algo. Nos está queriendo decir que puede ser que él entienda que la mujer samaritana no ha entendido del todo la segunda parte, o la parte espiritual del tema del agua. Y entonces Jesucristo quiere ahondar ahora mucho más, para que ella llegue a descubrir quién es el que le está hablando. Ve, llama a tu marido y ven acá. Evidentemente Jesucristo sabía que no tenía marido. Pero vamos a observar ahora una forma que tiene Jesucristo de presentar este asunto, que sin señalar el pecado, o lo que se entendía en aquella época como pecado, una relación fuera de un matrimonio establecido,
Vamos a observar cómo Jesucristo no le hace la moral ni le ataca. Fíjate, o fijaros, dice, respondió la mujer y dijo, pero si no tengo marido, ¿cómo me dices que llame a mi marido? Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Observen que la mujer samaritana había tenido maridos, nada menos que 5. ¿Qué podemos opinar de esto? ¿Podemos opinar que ella se ha separado de cada uno de los maridos? Ahora se ha descubierto en los manuscritos del Mar Muerto que no solamente había problemas por parte del marido que repudiaba a la mujer. Ahora sabemos por los manuscritos del Mar Muerto que también se aceptaba el que la mujer repudiara al marido, cuando su comportamiento no era de una manera correcta o de una manera adecuada. Hay manuscritos que expresan esta idea. Pero evidentemente tenemos que pensar que o bien se ha muerto cada uno de sus maridos, 5 maridos has tenido, o bien, y esta sería la idea más concreta, 5 maridos has tenido que no te han soportado, que no te han aguantado y que han buscado la de Villadiego, se han marchado, te han dejado. Lo que quiere decir que estás demostrando un desequilibrio emocional. Estás demostrando que tienes problemas interiores, que tienes problemas desde el punto de vista de haber asumido una espiritualidad de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y el que ahora tienes no es tu marido. Lo que quiere decir que estaba viviendo en concubinato. Pero Jesús ni le menciona esa expresión, porque esa expresión sería señalar un mal moral de estar unida con alguien con la cual no se ha establecido el matrimonio. 5 maridos has tenido, se han abandonado, se han ido, o tú los has abandonado, no has aguantado, y el que ahora tienes no es tu marido. Evidentemente, si esos maridos se han marchado, es por algo, que luego lo descubrimos. Luego lo descubrimos cuando esa mujer samaritana se va corriendo después de este contacto con Jesucristo, que ha quedado atónita, que ha quedado sorprendida, que ha quedado agarrada, y entonces va corriendo a los del pueblo y dice, oye, aquí hay uno que ha dicho todo lo que he hecho, y que vosotros no sabéis lo que he hecho. Y claro, cuando relacionamos esa reacción, la relacionamos precisamente con esa situación, nosotros descubrimos que efectivamente algo hay en esa mujer samaritana que no ha hecho bien, o que ha sufrido, que los otros no lo hicieran bien, porque no podemos establecer un canon diciendo la culpa la tenía ella o la culpa la tenía él. No, lo que sí que se demuestra para Jesús es que esa mujer está necesitada, que esa mujer no ha sido feliz, que esa mujer ha tenido problemas de conducta, ha tenido problemas de relación personal, ha tenido problemas mentales. Daros cuenta de lo que puede suponer el que una mujer haya hecho ciertas cosas que haya permitido que 5 maridos se hayan separado en los diferentes momentos. Eso hace que la autoestima esté baja. Por eso, desde el primer momento, cuando Jesucristo le pide de beber, aquella mujer se queda sorprendida. No solamente porque, como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, sino que se queda sorprendida de su utilidad, de cómo Jesucristo descubre
cómo la persona puede ser útil en un momento determinado. Y este momento determinado es ahora. Me puedes dar de beber. Y eso manifiesta la utilidad que tenía esa mujer en ese momento, la de dar de beber. Y que además sea un hombre judío que le esté pidiendo ese favor y a una mujer. Evidentemente, es cierto que era imposible que esa mujer hubiera empezado un diálogo con Jesús, sabiendo que era judío por el aspecto. Era imposible abrir un diálogo si el otro no lo abre. Pero es muy curioso, el diálogo se puede abrir de muchas maneras. Se podía haber abierto diciendo, hola, ¿cómo estás? Sin duda que no hubiera hecho ni caso. Pero cuando le pide un favor, cuando tú pides un favor a alguien, en el que primero estás demostrando una necesidad, una subordinación a esa otra persona, pero al mismo tiempo la otra persona descubre que tú eres una persona importante porque eres un judío y que además te atreves a abrir el diálogo que está cerrado totalmente y además con una mujer, lógicamente esto tiene que sorprender, no solamente en aquella época, sino también en esta. Que el rey, por poner un ejemplo, vaya a tu casa y te diga, oye, necesito que me hagas este favor. Lo puede hacer por la televisión y lanzar lo que sea, una proclama, lo que fuera. Pero otra cosa es que vaya a tu propia casa y te diga, oye, necesito un favor. Ya ves que algunos no me están tratando bien. Intenta crear un ambiente favorable hacia mí. Estoy hablando de la realidad histórica, política, actual, en España. Lógicamente, esto es muy difícil que suceda, que ocurra. Pero imaginaros, Imaginaros el detalle. Trump, el presidente de Estados Unidos, le invita al rey y a su esposa, les invita a que vaya a Estados Unidos en un viaje de invitación personal del presidente de Estados Unidos. Y le dice Trump que quiere que le acompañe el deportista Nadal, Rafa Nadal, el tenista. ¿Qué ejemplo ha tenido que dar este hombre cuando juega al tenis? Para que un presidente de Estados Unidos le diga a los reyes, quiero que venga contigo Nadal. Yo sé muy bien, porque he estado en Estados Unidos muchísimo tiempo, y yo sé que en Estados Unidos, tanto el norteamericano sajón como el norteamericano hispano aprecian a Nadal. Y lógicamente el que ahora haya ocurrido un suceso de esta naturaleza, lógicamente nos está mostrando el testimonio que este hombre ha estado dando a lo largo del tiempo y del mundo. No solamente con su tenis, sino también con su forma de reaccionar ante ciertas situaciones, ante ciertas condiciones. Muy distinta a la de otros. Bueno, evidentemente lo que yo os estoy queriendo decir es que la mujer se está sorprendiendo de toda esta situación que está ocurriendo. Y es evidente que evidencia ante Jesucristo su propia necesidad, ya desde el primer momento. Dame de beber. Y entonces aparece la reacción de la mujer samaritana. Y después, conforme Jesucristo, mediante el diálogo que está manteniendo, mediante la asociación de palabras que está manteniendo, le está obligando a aquella mujer no solamente a
a continuar ligada en la conversación, no solamente por la primera que le ha dicho dame de beber, manifestándole una necesidad, una persona que aparenta ser superior a la otra y que esa persona superior es la que le pide el favor a ella. Lógicamente eso rompe totalmente cualquier problema social que pueda existir. Pero si no tengo marido, bien has dicho, no tengo marido. Versículo 18. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Pero claro, la mujer samaritana es una persona sincera, hay que reconocerlo, independientemente de sus problemas que pudiera tener. E insisto, fijaros cómo Jesucristo obvia esos problemas. Él sabe que el Evangelio puede llegar a cambiar a una persona si esa persona se lo toma en serio ese Evangelio. ¿Qué necesidad tiene de decirle, oye, que estás en concubinato? Oye, que realmente esto de que has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido, oye, de verdad, no se entretiene y no nos debemos de entretener en eso. Nuestro deber es predicar el Evangelio. Y cuando se predica el Evangelio ya hará lo que tenga que hacer. Yo recuerdo esto muy bien. En una campaña de evangelización que yo hice en Galicia, que hice muchas, pero la primera, entre las varias personas que conseguí darles estudios bíblicos, había una pareja que estaban viviendo juntos sin haberse casado. Estoy hablando del año 1979. Evidentemente, aunque desde el punto de vista de lo que pueden ser los mandamientos de Dios o no pueden ser los mandamientos de Dios, tanto se tiene que ver bien una cosa ahora como antes, o mal antes como ahora, de acuerdo a esos mandamientos de Dios. Pero evidentemente la forma de aplicarlo o de enseñarlo puede ser distinta. Yo les podría haber dicho, oye, que esto no está bien, que lo hagáis. ¿Y qué hubiera sacado? Nada. Pero empecé a darles estudios bíblicos. Yo vi cómo ellos iban entregando, cómo iban aceptando. Y cuando llegó un momento determinado, después de varios meses con ellos, de 3 o 4 meses, les dije, mirad, ¿estáis aceptando lo que estáis escuchando? Sí. ¿Y lo creéis? Sí. ¿Y cómo veis vuestra situación de pareja? ¿Creéis que os deberíais de casar? Pues sí. Y fijaros lo que hicieron. A partir de ese día se separaron. Uno se fue a vivir a un sitio y el otro se fue a vivir a otro. Y luego, lógicamente, llegaron a casarse. Y han tenido varios hijos. Y los hijos han continuado en el Evangelio, de acuerdo a la educación que les dieron. Y han sido unos miembros de iglesia extraordinarios durante todas estas decenas de años, hasta la actualidad. Evidentemente, no era el momento oportuno al principio. Jesucristo no lo creyó conveniente. ¿Por qué? Porque fijaros lo que va a suceder. Fijaros lo que va a suceder. Mirad. 5 maridos has tenido y el que ahora tiene nuestro marido. Vale, Señor, me parece que... Y ahora aquí viene el tema. Jesús le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Hombre,
si no lo reconoces que es profeta, después de que te ha dicho 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, me parece que tú eres profeta. Y tengo, atención ahora porque es muy importante, ¿eh? Porque los contactos de Jesucristo con la gente no son meras palabras. Es algo que va más allá de las palabras. Y entonces le dice la mujer, mira, tengo un problema doctrinal, que no me han dado una solución. Y claro, en muchas ocasiones se plantea el problema judío. Y se plantea el problema judío frente a nuestro problema samaritano. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿Los judíos o nosotros? Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Es verdad que nosotros podemos pensar que esto no es importante, pero nosotros a veces utilizamos palabras y expresiones muy parecidas. Los unos decían que tenían la verdad porque era necesario adorar en ese monte porque Jacob se les había dado ese terreno y lo habían heredado de él. Y vosotros decís que es necesario adorar en Jerusalén porque, claro, Jerusalén es la ciudad del gran rey y es la ciudad de Dios. Y representa ciertas cualidades desde el punto de vista doctrinal, espiritual, teológico, etc. Y dice Jesús, versículo 21, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Esto es muy fuerte para la mujer samaritana. Pero fijaros que Jesucristo no se aprovecha de la situación. No le dice, es verdad que luego le va a decir que la verdad viene de los judíos, pero lo dice en un contexto que ahora lo estudiaremos. Pero Jesucristo no se aprovecha en ese momento y dice, pues claro, la verdad la tenemos nosotros. No, dice, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Va a llegar un momento determinado que eso que vosotros estáis dando valor a un monte o a una ciudad no tiene importancia para Dios. Porque lo importante para Dios es otra cosa. Lo importante para Dios es que se le conozca. Porque esa es la vida eterna. Que se conozca a Dios. Y vosotros, añade, versículo 22, adoráis lo que no sabéis. Esto también es muy fuerte, porque Jesucristo no contemporiza, no hace ecumenismo barato. No, nos tenemos que juntar todos. No hace ese tipo de ecumenismo, sino que le dice la realidad. No sabéis, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y esto es muy importante. Es muy importante saber que la salvación viene de los judíos. No solamente porque Jesús es judío y ha salido de los judíos, va a fundar una iglesia de judíos cuyos cimientos son judíos y cuya piedra angular es judía. Esa es la realidad. La salvación viene de los judíos. Y ahora todos los demás que vengan detrás, van a depender de esa piedra angular y de esa
y de esas piedras y de esos cimientos que forman la Iglesia, que Jesucristo funda y que el Padre se hace Dios de esa Iglesia también. Y dice, la hora viene, versículo 23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. No puedo puntualizar demasiado ahora, pero estos versículos que estamos leyendo son importantísimos, para la salvación, Fijaros lo que dice. La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Me entran tantas ganas de seguir hablando ahora que me tengo que cortar. Pero quedaros con lo que realmente está diciendo la sola Escritura. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, de acuerdo a la verdad. Porque también el Padre, y se reitera Jesucristo, también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Os voy a leer unos pasajes paralelos de Jesucristo. Y os los voy a leer porque a veces se viven épocas en las que parece que el Padre ha desaparecido del mapa. En las que parece que el Padre no existe. Y fijaros, esos pasajes que se encuentran en Juan, uno por ejemplo, el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, dice, a partir del versículo 36, del capítulo 5 de Juan, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, se está refiriendo a Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de que mi Padre, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Vamos a reconocer a Jesucristo como el enviado de Dios si realmente nosotros entendemos y aceptamos las obras que el propio Jesucristo nos enseña del Padre, que ha venido a decir, a traer, a presentar. Tanto hablar cristocéntricamente de que nos olvidamos de lo padrecéntricamente. Y dice, también el Padre que me envió, versículo 37, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese sí que recibiríais. ¿Sabéis cuál es el gran problema de Jesucristo? Y si lo queréis confirmar por lo que yo os voy a decir ahora a continuación, leeros el Evangelio de San Juan. Desde el primer momento a Jesucristo se lo quieren cargar.
Daros cuenta que cuando hemos empezado con el capítulo 4, cuando hemos hablado, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Estaba teniendo miedo ya Jesucristo desde el comienzo de su propio ministerio, porque se lo querían cargar. Eso se traduce y se transmite a lo largo del Evangelio de San Juan. Porque claro, ¿cómo tú vienes aquí a decirnos que has venido, que has sido enviado por el Padre? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando? Y el gran problema que tuvo Jesús es que tenía que convencer a los principales del pueblo, para que esos principales del pueblo después predicaran al resto del pueblo. Pero estos rechazan. Los principales del pueblo. Y en el capítulo 7 del Evangelio de San Juan, versículo 16 al 18, dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina, la que estoy diciendo, es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero, y no hay en él injusticia. Esto les está comunicando Jesucristo, le está comunicando Jesucristo a la mujer samaritana. Volviendo al capítulo 4, a los versículos, mas la hora viene, versículo 23 del capítulo 4, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, de acuerdo a su espíritu, a su mente, orientada por el Espíritu de Dios, y de acuerdo a la verdad bíblica, a la verdad de la palabra de Dios. Y entonces hay que estudiarse bien la palabra, lógicamente. Hay que analizarla. Y tenemos toda la vida en ello. ¿Que nos equivocamos a veces? Pues sí, nos podemos equivocar. No somos infalibles. Pero tenemos que seguir escudriñando la Escritura. Y ya no vamos a hablar de que nos equivocamos. ¿Vosotros creéis y pensáis que después de alrededor de 50 años de ministerio, yo ya lo tenía todo aprendido? No. He ido aprendiendo a lo largo del tiempo y todos estamos hechos de tal manera que tenemos que ir aprendiendo. Y no nos podemos contentar solamente con lo que ya hemos conocido. Hay cosas básicas que lógicamente las tenemos que empezar a conocer en un principio. Pero después tenemos que escudriñar y tenemos que analizar. Y si nosotros demostramos que tenemos interés, Dios nos dará luz. Y nos dará poder, nos dará el Espíritu Santo para que podamos comprender y recordar las cosas que Él ha revelado. Si estuviera en una iglesia os diría, ¡decid amén! Me gusta hacerlo. Pues bien, mas la hora viene, versículo 23. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren.
Le dijo la mujer, versículo 25. ¿Sabes una cosa? Le dice la mujer samaritana a Jesús. ¿Sabes una cosa? Y Jesús debió de hacer algún ademán, como diciendo, bien, sí, ¿qué? Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Madre mía, esto fue algo verdaderamente extraordinario para aquella mujer. Eso sí que fue revelador. Ahora estaba comprendiendo las cosas desde el principio. Ahora estaba comprendiendo sus propias necesidades. Ahora estaba comprendiendo cómo Jesucristo le había ido arrancando las expresiones, las preguntas, las palabras que había estado expresando en unión a las palabras que Jesucristo también asociaba. Ahora estaba comprendiendo todo. Sé que ha de venir el Mesías. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y yo te voy a hacer una pregunta ahora. Aunque estés a miles de kilómetros, o estés tan cercano como lo que puede ser una pantalla y un servidor que se está viendo en esa pantalla, te voy a hacer una pregunta. ¿Conoces las cosas que Jesucristo nos ha declarado? ¿Estás comprendiendo ahora lo que implican esas palabras que el propio Jesucristo le ha estado diciendo a la mujer samaritana? ¿Te das cuenta que realmente no podemos dejar pasar las oportunidades que tenemos al escuchar la palabra? Si ahora vosotros, por ejemplo, cuando yo acabe esta disertación o este sermón, lo que vosotros le queráis llamar, esta predicación, etcétera, si vosotros no hacéis una reflexión personal, particular, sobre las ideas más centrales que se han expresado aquí, que expresa Jesucristo en el Evangelio, en este capítulo 4, con otras palabras que hemos sacado de otros textos de ese propio Evangelio de San Juan. Si no hacéis la reflexión oportuna, las cosas van a continuar igual. Habrá podido haber más o menos emoción cuando me estabais escuchando. Os habrá gustado más o menos la manera que tengo de hablar. Todo eso ha podido ocurrir. Pero eso no es lo importante, o al menos no es lo más importante. Todos tenemos que saber lo que Jesucristo le dice a la mujer samaritana. Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad tienen que adorarle. Y entonces hay que escudriñar de qué forma yo tengo y debo de conocer la verdad para adorar a Jesucristo, para adorar a Dios en Jesucristo, como intercesor. Observen. En esto, versículo 27, vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Si leemos un poquito más adelante, a partir del versículo 39, dice así: muchos de los samaritanos de aquella ciudad
creyeron en él por la palabra de la mujer. Antes de esto, se me pasaba algo importante. Entonces la mujer, versículo 28, dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Y el versículo anterior. En esto vinieron sus discípulos, versículo 27, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Claro, parecía ser que la prioridad de la predicación en aquella época tenía que ser dirigida a seres humanos masculinos. Y claro, se sorprenden de que Jesucristo esté hablando precisamente con una mujer y que haya mantenido un diálogo. Sobre todo Juan está presente ahí. Es el que se ha quedado y es el que está escribiendo. Y es el que está diciendo la hora es esta, de una forma puntual. Y además se sentó así, junto al pozo. Esto no se escribe en el año 100 ni en el año 110 y por un grupo joánico. No. Esto se escribe en el momento que acontecieron los hechos. Tomando nota. Y después, lógicamente, eso se escribió en un libro. El libro de Juan. El Evangelio de Juan. Y la mujer dejó su cántaro. ¿Qué es tener un encuentro con Jesucristo? ¿Qué es? ¿Hemos tenido un encuentro con Jesucristo? Pero un encuentro real, como el que tuvo la samaritana y que gracias a ese encuentro pudo llevar una vida totalmente distinta. El encuentro que hemos tenido con Jesucristo es como fruto de los estudios bíblicos que me dieron. Es como fruto de que en un momento determinado mi abuelita me llevaba a la iglesia y después llegué a conseguir el bautizarme en ella. ¿Qué tipo de encuentro hemos tenido con Jesucristo? ¿Y qué tipo de encuentro demanda precisamente lo que estamos estudiando, lo que estamos leyendo? Una verdadera adoración. Con nuestro servicio a Dios, con nuestro servicio de predicar el Evangelio, estamos adorando en espíritu y en verdad. Y si realmente ese encuentro con Jesucristo no nos mueve a comunicar la palabra de Dios a los demás, sea en el sitio que sea en un mundo como el actual, en según qué lugares, que parece que es imposible el poder hablar. Pero si hemos tenido un encuentro con Jesucristo y mantenemos el estatus con Dios, con el Padre, que debemos de mantener, de acuerdo a la palabra de Dios, se nos dará poder. Ocurra lo que ocurra, sea en donde sea. Pero tenemos que tener ese encuentro. El encuentro implica y significa el que yo acepto lo más importante, la adoración a Dios. Jesucristo nos había dicho en el Evangelio de San Mateo, no sé si os acordaréis de esos pasajes tan famosos del capítulo 4 de Mateo, cuando el diablo le pide que se postre ante él y que le dará absolutamente todo. Y Jesucristo le dice, perdona, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto, delatría. Así dice la palabra original. Latría significa el culto
verdadero y único que se debe de dar a Dios, que ha sido camuflado un poco, desgraciadamente, por la palabra servir, que luego además habla de otro servir que es de diaconía, que ese servicio lo podemos recibir todos. Podemos ser diáconos o llevar a cabo una diaconía, un servicio, o podemos recibir un servicio de diaconía. Pero el servicio anterior que habla Jesucristo respecto a Dios, aparece la palabra latría. Y ese es el culto que se debe de dar a Dios. Eso lo dice Jesucristo. Claro, dar un culto a Dios implica un sometimiento de la voluntad mía a la voluntad de Dios. Implica estar de acuerdo con lo que Dios me explica en su palabra. Y entonces llevar a cabo un servicio. Y ese servicio que yo llevo a cabo desde el principio hasta el final es una continua adoración a Dios. Creo que me estáis entendiendo, claro. Hay un amigo que he rescatado, que es Tito Martínez, que todavía tengo que hablar con él más profundamente, pero algo me está queriendo decir y lo tengo aquí ahora. Bueno, entonces, ahora me dice: muchos de los samaritanos de aquella ciudad, versículo 39, creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente Jesucristo, es el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías. Bien, amigos, tenemos que pararnos aquí. ¿Qué descubrimos del método de Jesucristo? Descubrimos que Él ha aprendido previamente a dar el Evangelio. Jesucristo ha aprendido qué palabras debe de usar para poder llegar a la mente de las personas. Ha aprendido que debe de conocer cuáles son los auténticos valores que las personas necesitan para hacer frente a sus problemas. Ha aprendido cuáles son los problemas auténticos que tienen las personas o que tenemos las personas. Y entonces el Evangelio, el Sermón del Monte, todo el Evangelio está lleno de esas palabras que auténticamente necesitamos. Y cuando ofrecemos ese Evangelio, damos solución a los problemas que podamos tener. El próximo día yo voy a tratar un método con la palabra. Cómo poder utilizar la palabra de una manera adecuada. Cómo la utilizaba Jesucristo. No solamente aquí, en este Evangelio, sino en otros lugares. Vamos a estudiar un método de estudio de la Biblia, pero que lo vamos a estudiar mediante un enriquecerse espiritualmente de la palabra de Dios. Y conforme nos vayamos enriqueciendo, vamos a ir descubriendo ese método. Bien, de acuerdo. Que Dios os bendiga mucho. Nos seguiremos viendo. Tenemos que cortar aquí. Yo hoy me he pasado 5 minutos, cosa que pienso no hacerlo en ninguna otra ocasión. Vladimir, estás muy sonriente ahí en la foto que sales ahí de Suiza, porque estás en Suiza, o sea que sales muy sonriente. Y me dice: saludos desde Suiza. Me dice. Bueno, gracias por todo, amigos.
Que Dios os bendiga mucho y estaremos en contacto de nuevo en el próximo sábado. ¿De acuerdo? A las 5 de la tarde, hora española, 8 de la mañana en la zona oeste de Estados Unidos, 10 de la mañana. Ya sé que ya es muy difícil asistir en directo para todos aquellos amigos que tengo en Nicaragua, en toda América Central, El Salvador, Guatemala, Panamá, etcétera. Pero lo podréis escuchar, en este caso, en diferido. Hasta pronto, amigos.